El gris peregrino. Así me decían. Durante 300 vidas humanas estuve en la Tierra y ahora no tengo tiempo. Espera que vuelva al amanecer del 5.º día. Al salir el sol, vigila el oriente. Corre. Llegarán a la Tierra nuevamente seres extraterrestres. Llegarán en naves espaciales diferentes, de diferentes planetas, y habitarán en los cráteres de los Andes y del sur patagónico. Ellos convivirán la vida humana, se les verá y se les hablará. Benjamín Solari Parravicini. Debes saberlo, el pasado está íntimamente ligado al futuro, y en el centro de los dos, uno realizado y otro por suceder, está lo que ustedes llaman presente. Para profetizar lo que siempre será el futuro, se deben tener en cuenta los hechos pasados que darán una secuencia, que determinará un porcentaje muy alto de fiabilidad al futuro. No será total, pero entre un 80 a un 90% será el resultado final. Y para interpretar, se requieren básicamente dos de las facultades más importantes del ser humano, la clarividencia y la lógica. La primera debe ser natural, innata. La segunda, basada en un conocimiento profundo de los hechos pasados. Así, estas dos facultades se unen para dar paso a la interpretación. Del diálogo con un tripulante de una nave procedente de las Pléyades. Noviembre 18 de 1973, Bogotá, Colombia. Saludos, tripulantes del tiempo y el espacio. Sean muy bienvenidos una vez más a mi canal y al episodio número 3 de esta serie del descubrimiento. Saludos nuevamente desde el norte del sur, norte neuquino, Argentina. Y dado que en este canal iremos llevando una progresión secuencial de descubrimientos e interpretaciones que se irán complejizando o tal vez simplificando, es que les recomiendo a los nuevos espectadores enormemente que inicien desde el episodio número 1, ya que asumiremos como vistos todos los episodios que preceden al actual. Además, no puedes dejar pasar ni uno solo de los detalles detrás de la desopilante historia que dio lugar a estos descubrimientos, y que iremos desarrollando durante cada uno de estos capítulos. Y sin más dilaciones, comencemos. En el final de la prueba, el sur de la Argentina hablará en triunfo. Allí será el nacer del mañana. Neuquén, brújula de brújulas. La costa rionegrina hablará de la gran pesca y del cultivo de algas en sus aguas. Golfo de San Matías. ¡Bienvenidos al Cóndor! Y del cultivo de frutales en sus alturas. Santa Cruz será. Así es, bienvenidos al Cóndor. En el capítulo anterior, habíamos hablado de la importancia de la numerología a la hora de interpretar las profecías. ¿Cuál sería entonces el símbolo de esta gran pesca? La costa rionegrina hablará de la gran pesca. ¿Y qué relación guarda con el cóndor, a donde nos condujo el eclipse? En el capítulo anterior también habíamos desarrollado la aparente relación del pez con el año o número 2002, el símbolo de la cruz o los 4 primeros pasos de camino hacia la transformación. La mayor referencia al pez que podemos encontrar en el Nuevo Testamento es la de Simón Pedro, la barca y la pesca, que es también el símbolo del mar y la tierra.
es la de Juan en su capítulo 21. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y como era de noche, no pescaron nada. Pero cuando ya iba amaneciendo, se les presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos míos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad entonces la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Juan 21, 3, 6. Al descender a la tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Entonces, ¿qué nos quiere decir este número simbólico, 153? Que además es un número que me ha venido persiguiendo desde hace varios meses, que casualmente he estado viendo repetidas veces en diferentes lugares, durante los últimos meses de este año, antes del presente video. Literalmente me he estado encontrando con este número 1 o 2 veces al día, a veces los números en otro orden, o a veces el signo del 5 dado vuelta como un 2, o representado por una S. Y solamente les estoy mostrando los últimos, ya que al principio los veía pero no le daba importancia, hasta que empecé a ver un patrón demasiado recurrente. Muchos incrédulos, y en todo su derecho, van a decir que esto es una interpretación amañada o que me estoy sugestionando y por eso es que encuentro esto. Y están en todo su derecho de pensarlo, solamente es que aquellas personas que han vivido esta clase de sincronicidades entenderán a qué me estoy refiriendo y tal vez lo valoren desde otra perspectiva. En todo caso, esto es un simple detalle de color. Siendo este mi canal, es lógico que les vaya mostrando mis vivencias en la medida en que voy o fui descubriendo ciertas cosas. Como sea, son cosas que me resultan muy fascinantes y simplemente quiero compartírselas. En fin, demasiadas casualidades. Así que considero importante interpretarlo para ver qué mensaje nos arroja. Matemáticamente, el número 153 es un número bastante, entre comillas, mágico, y en internet podemos encontrar un sinfín de curiosidades respecto a sus posibilidades. Como por ejemplo, que es el número más pequeño que puede ser expresado como la suma de los cubos de sus dígitos. Numerológicamente, y por reducción teosófica, la suma de sus 3 dígitos nos da 9, un símbolo también asociado con la perfección y las proporciones áureas. Por ejemplo, cualquier operación de multiplicación que involucre al número 9 volverá a reducirse nuevamente al número 9. Por lo tanto, podemos decir que se trata de, entre comillas, un número circular, aunque en realidad es sinónimo de la perfección. El 153, en cambio, es un número triangular. Los números triangulares son aquellos que permiten ser acomodados en forma de triángulo, quedando en el escalón número 17 el número 153. Pero si continuamos hasta el escalón número 26, nos encontramos al número 351, es decir, que el número 153 es un triángulo reversible, y es el único de los números triangulares que permite esta reversión. Casualmente, tanto los dígitos del escalón 17 como del 26 suman 8, es decir, infinito. Pero no nos perdamos en el mar de curiosidades que nos ofrecen estos números tan particulares. Y hagamos una interpretación basados en lo que la profecía nos viene indicando hasta ahora, en torno al pez y a su vez el número 2002, es decir, la simetría o la cruz. Y basados en la numerología que vimos en el capítulo anterior, podríamos asumir que el 5 haría las veces de un pivote central,
dentro de los 9 números primordiales de esta ciencia esotérica. Ante el caos, la Iglesia y el hombre tratarán de hallarse en amor. El amor al prójimo será voz de orden y ruego, mas no será. Será en el 2002. Entonces, si dejamos aislado el 5, sabiendo todo lo que este representa, nos quedan 2 grupos de 4 números que podríamos reducir, quedándonos nuevamente el 1 a la izquierda y el 3 a la derecha, lo cual vuelve a conformar el número 153. Esto quiere decir que los primeros 4 números responden a la naturaleza esencial del número 1 y que los 4 números posteriores al 5 responden a la naturaleza esencial del número 3. Entonces, para terminar de comprender este cifrado del 153, y como en el capítulo anterior ya hemos estado trabajando con los números del 1 al 5, nos correspondería seguir avanzando hacia el descubrimiento de las naturalezas de los números que van del 6 al 9. Llega la doble vista, llega el doble oído, llega el doble ser, llega la verdad en su cuarta dimensión y el hombre del 2000 será en el 2002. La humanidad en desdoblamiento será. Benjamín Solari Parravicini. El hombre del 2000 será en el 2002. Para el esoterismo, el 6 simboliza el equilibrio, la unión del espíritu y la materia. Hasta el 5, los iones habían tenido la oportunidad de experimentar muchos acontecimientos y encuentros emocionales. Ahora están preparados para buscar la armonía, la verdad, la justicia y el sentido del equilibrio en su medio ambiente. También representa la materialidad, ya que este número es un 9 invertido. Luego del 5, la víbora materia será muerta. La sexta carta del tarot son los amantes, la pareja, la dualidad, la unión de componentes opuestos pero complementarios. La palabra clave es el discernimiento. Opuestos complementarios y discernimiento. Por eso, la lógica de la lógica dice: os estamos dando por ley el amor y la comprensión. Tomadlos y dejad atrás las viejas envolturas que os han traído desolación y ruina. Revestíos con alas de eterno fulgor. La palabra clave es discernimiento. Cuando discernimos, aislamos y separamos los elementos, con vistas a advertir la diferencia interna entre 2 categorías. De este modo, distinguimos lo verdadero de lo falso. Presto viene la verdad de lo real, espiritual, y de lo irreal, mental, material. Se sabrá entonces que ambas verdades fueron siempre una, amor y comprensión, y esa será la revelación del principio. La era nueva observa que a lontananza se forma una civilización que fue en un ayer de milenios y que ella se apresta a llegar al mundo tierra. Luego del 2000, ella será en amor, basada en talentosos hombres y madres mujeres. Las 2 figuras humanas representan los factores opuestos provenientes de una misma fuente, Adán y Eva, varón y hembra, positivo y negativo, y las mentes consciente y subconsciente, el amor y la comprensión, el espíritu y la mente. Esas 2 manifestaciones especializadas de una misma fuerza vital han de igualarse para alcanzar la unidad. El 6
representa por lo tanto las dos inteligencias que conforman el pensamiento humano, es decir, el Hijo. El pensamiento mental o material y el pensamiento espiritual o álmico o inmaterial. Uno débil, transformable o manipulable y otro fuerte, exacto y permanente. Uno entre comillas consciente, finito y regido por las formas y por la lógica incipiente de la razón temporal. Y otro entre comillas inconsciente, amorfo e infinito, regido por la lógica universal y por la inteligencia atemporal. Es por eso que en la carta 6 del tarot, a la izquierda, vemos a la mujer, mente, y detrás de ella al árbol del conocimiento, con la serpiente enroscada en él. Serpiente que en el Edén representa la revelación que libera a Adán y Eva del, entre comillas, paraíso o doctrina del bien y el mal. Muchas religiones han equivocado enormemente al interpretar textos esotéricos como el Génesis de una manera literal y crear en torno a estas interpretaciones toda una serie de doctrinas para condicionar y manipular grupos sociales. Y es por eso que esta serpiente, en su sentido regresivo, representa también a estas doctrinas humanas o terrestres del bien y el mal, de lo correcto e incorrecto, y de un sinfín de normas de conducta, entre comillas, morales, que tanto daño han causado a la humanidad. Aquí entrarían no solo las doctrinas religiosas, sino también las políticas, y todo aquel pensamiento filosófico que busque instaurar algún tipo de control social. Doctrinas todas provenientes de pseudo-espiritualistas o pseudo-moralistas, o regentes de un supuesto y amañado bien común mental, muy poco alineado con el bien espiritual o existencial y la libertad del individuo, y muy o demasiado alineados con el control y con sus intereses personales, temporales, efímeros o materiales. A la derecha, en cambio, observamos a Adán, el humano perfecto primigenio, y detrás de él un árbol encendido en llamas, es decir, la exactitud de las llamas del espíritu, el conocimiento permanente e inmutable, la lógica universal, y a su vez, las leyes que rigen al universo inmaterial y que conforman el universo material. Son dos fuentes opuestas y complementarias que constituyen el pensamiento humano, una exterior y otra interior. Y es por eso que esotéricamente se asocia el pensamiento mental con los elementos agua y tierra que responden a una naturaleza femenina, y el pensamiento espiritual con el aire y el fuego que responden a una naturaleza masculina. Y así estas dos fuerzas creacionales dan lugar al pensamiento humano, el Hijo, y es desde allí donde el nacimiento del Cristo es asociado con el símbolo de la cruz o los 4 elementos. La verdadera alquimia, por lo tanto, es la transformación del pensamiento humano. Vida interior, elevación espiritual. Vida exterior, elevación material. Ambos serán amor. Benjamín Solari Parravicini. Muchos, equivocadamente, condenan el aspecto material del número 6, pero al interpretar al 6 como un vector de equilibrio, comprendemos que tanto la naturaleza material como la inmaterial forman parte de una misma realidad. Por ejemplo, ciertas ramas del gnosticismo condenan el reino material y el mundo de las formas por hallarlo imperfecto, condenando y comparando al Dios creador con el mismísimo demonio, olvidando que las formas o la naturaleza femenina es también parte de la creación universal, con lo cual implícitamente, al igual que otras tantas religiones, desprecian a la mujer, aunque estos lo hacen de una manera mucho más sofisticada. Idealizando a un supuesto demonio, creador de este mundo imperfecto, y a la vez esperando la, entre comillas, salvación en otro mundo imaginario e irrealizable, evadiendo de esta manera toda aplicación de esos mismos conocimientos para la transformación de nuestra realidad y karma presentes, que es el fin último de todos estos conocimientos milenarios y actuales entregados a la humanidad, transformando al conocimiento universal en otra doctrina más
y a la existencia del yo verdadero en nuestro presente en algo totalmente irrealizable. Esta no es más que otra de las tantas sofisticadas variantes de el miedo al demonio que rige todas las doctrinas y sectas de nuestro tiempo, impidiendo la alquimia o transformación del pensamiento desde lo puramente mental hacia lo espiritual, y que es la gran meta buscada y señalada por todas las profecías. Miedo, que no es otra cosa más que un rechazo a lo desconocido, y no al desconocimiento propiamente dicho, sino miedo a enfrentarse a lo desconocido y, entre comillas, invisible, es decir, a lo regresivo e interno de la naturaleza humana y que debe, de manera individual y para trascendencia, ser transformado. Recordemos, como vimos en el capítulo anterior, que la iluminación o el regreso del Cristo no es otra cosa sino más que un proceso intelectivo y de desarrollo de la comprensión universal, es decir, la unión del amor con la comprensión. Y es por eso que este símbolo de la serpiente puede recibir dos significaciones. Una, la regresiva, la del Génesis, y otra, la Kundalini, la evolutiva. La regresiva, por lo tanto, simboliza el pensamiento que permanece enroscado en los 3,5 primeros tiempos del pensar humano, es decir, en el cuerpo mental. Y la trascendente, que es la Kundalini, que se eleva recorriendo los 7 tiempos intelectivos de esta, entre comillas, columna vertebral de la identidad y el pensar del ser. Caminante, el craso positivismo exterior que habita y reina sobre el mundo de las formas, observando el acercamiento del intuitivo ser interior que le desenmascara y le desalojará. Entonces el mundo sabrá la verdad de lo real y de lo irreal, que siendo hasta entonces será con toda naturalidad real, porque el hombre comprenderá al fin que ambas cosas fueron siempre una misma cosa, y esa misma cosa será la revelación total del universo en su verdad espiritual. El degradante positivismo rodará en la hora 11. Cuando la Kundalini se halla enroscada en los 3 primeros tiempos intelectivos del templo humano, se satisfacen solamente los sentidos. Hay que lograr hacer ascender la Kundalini o fuerza vital hasta los centros o tiempos intelectivos superiores de la cabeza, para que la fuerza vital o existencial pueda expresarse desde un plano o un yo más elevado. Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Con el andar del 2000, la nueva tierra, mente, sabrá del prolongado existir interior infinito del hombre nuevo. Este hablará sin gutural expresión, verá sin vista, pensará sin mente, sustentará sin boca, será de superior aspecto y hermosa faz, identidad universal. Conocerá el traslado, pensamiento, sin cuerpo, forma, y será dueño del único mirar, tercer ojo, centro, cuarta dimensión. Visión doméstica, voz interior. Por pequeña pantalla, cruz, se verá en domicilio propio los sucesos externos. La inteligencia mecánica, el pensamiento mental, material, celular, neuronal, biológico, llegará a dirigir al hombre cómodo con su yo mental, hasta desacomodarlo. La internará dentro de su propio ser. ¿Y por qué este hombre cómodo está mirando hacia la izquierda? ¡Zurdos de mierda hoy! ¡La van a pasar para el orto! ¡Hijo de p... Podría ser, ya que si la profecía es una sola, todo debería cumplirse simultáneamente. Ahora bien, ¿notaron que este hombre cómodo está sentado sobre un trono y el respaldo tiene 4 puntos? ¿Se acuerdan lo que vimos en el capítulo anterior sobre la carta 4 del tarot egipcio? El emperador egipcio
casualmente también mira hacia la izquierda. ¿Y recuerdan que habíamos visto que del 1 al 4, en el 4 se establecían las formas? Es por eso que está sentado sobre un trono cuadrado, y ahora vemos que su trono se compone de 3 discos memoria, a su vez con 4 puntos cada uno, es decir, 3 formas, las 3 comprensiones iniciales, primarias, vórtices de pensamiento, logosoles o chakras, del templo creador. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. 1 Corintios 3, 16, 17. Y si son las formas iniciales o primarias, previas al 5, volcón o pivote central, podríamos afirmar que se trata de formas mentales, a una forma de razonamiento fundamentada en los 5 sentidos externos y en la información recabada por ellos. Y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y trastornó las mesas de los cambistas, y las sillas, tronos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Marcos 11, 15, 16. Los comerciantes de palomas. Y si la paloma es símbolo del aire y del espíritu, también de la libertad, este es un momento propicio para terminar de explicar el mito o símbolo escondido dentro del libro del Génesis. Y ya que hemos entendido en parte 2 de los símbolos más recurrentes en todos los legados esotéricos y proféticos entregados a la humanidad, el del hombre, símbolo del sol, el fuego, el aire y el cielo, y la mujer como símbolo de la tierra, el agua y el mar, símbolo de todas las formas de pensamiento que se originan en los 3 primeros tiempos previos al reencuentro con el Cristo, o piedra génesis fundamental. Las pirámides hablarán de nuevo. La pirámide interior, el Cristo, hablará en su momento, y Egipto, el templo, será en llamas y agua. Castigo a quien tocó el monumento crístico, creyendo en poder mayor. Castigo y muerte. Benjamín Solari Parravicini. Entonces, ¿son los Illuminati y su nuevo orden mundial los que están señalados para castigo y muerte? El mensaje de los 7 días creadores entregados a Enrique Castillo Rincón en los años 70 pareciera decirnos otra cosa, ya que al hablar del 5.º impulso del segundo día creador, casualmente el 5, nos dice que este es el estado intelectivo o posición mental en la que se encuentra actualmente el planeta Tierra con toda la raza humana que lo puebla. Esto es, creencias en fuerzas superiores, supersticiones, miedo al demonio, fuerte influencia de las iglesias, dogmas, veneración de Dios, religión del miedo, creencias en infiernos y purgatorios, castigos infames, cielos y juicios. El hombre volará los espacios siderales de las 7 estrellas en su diestra, vencerá el sonido, conocerá los astros y sabrá que el mundo es inferior planeta y de castigo. Castigo a quien tocó el monumento crístico, creyendo en poder mayor. Castigo y muerte. Benjamín Solari Parravicini. El orden, entre comillas, nuevo, llegará en un nuevo orden, que engañará de nuevo al hombre ciego. El nuevo orden será en el 2000. 2000. Segundo diluvio. Segundo día creador. Noche de la noche. 5.º impulso. Llega antes de las aguas y el fuego. Habiendo visto esto, caben algunas preguntas. Habiendo un sinfín de religiones y sectas en el planeta Tierra, ¿podríamos afirmar que solo la secta de los Illuminati está señalada para castigo y muerte? ¿Son acaso ellos los únicos que manipularon el monumento crístico creyendo en poder terrenal mayor? Somos los 2 testigos de Apocalipsis. Y estamos aquí en este momento
para destruir a toda la rebelión sobre la tierra. Miren el tamaño de esos huevos. Y aplicarle totalmente todo el libro de él. Si no saben, no hablen, porque no saben. Y no quedará nada impune ante las leyes eternas. No volverán a tocar a los hijos de mi Señor en esta tierra. ¿Sabe lo que me hace falta? Simplemente limpiar la memoria de mi hijo. Es cierto, robaba celular, robaba cartera, simplemente para drogarse. Para eso. Y no quedará piedra sobre piedra de los templos de adoración a donde se enseña la mentira de ese Dios impostor. Vamos a repetirlo. Y no quedará piedra sobre piedra de los templos de adoración a donde se enseña la mentira de ese Dios impostor. ¿Qué corno pasa ahí? De los templos de adoración a donde se enseña la mentira de ese Dios impostor. No hice nada. Pero llegamos los dos testigos de Apocalipsis. La adrenalina, pero todo es en base a la droga, ¿me entiende? Porque ahora más retadores que nunca. Yo soy muy cagón. Cuando fueron arrojados de las estrellas por el arcángel Miguel y sus ángeles. Quería preguntarle si además de Miguel hay alguno de sus otros hijos que tiene problema con las drogas o con las pastillas como tenía Miguel. Este es el dragón y este es Miguel que lo arroja. Iba manejando Miguel, iba empastillado. No sabemos si él se durmió, no sabemos si estaba, como dicen ellos, ¿no?, fantasmeado. Y los pasos del anticristo se los vamos a pisar porque es Miguel el que determina la destrucción. Sí sé que ellos iban en la moto y que el que manejaba era Miguel. Dobló en una esquina, pasaron unas chicas, ellos le gritaron un piropo. En ese momento chocaron el camión. Por eso estamos aquí. Por eso llegamos los dos testigos. Porque fuimos anunciados en el capítulo 4 de Zacarías. Porque de hecho Miguel no tiene moto, o sea que la moto es robada. No volverán a tocar a los hijos de mi Señor en esta tierra. Me llegaron a cuestionar para qué tuve tantos hijos. Pero ¿y a ellos qué le importa? Ahora en adelante van a sentir nuestras espadas. Sácate. No volverán a tocar a los hijos de mi Señor en esta tierra. Porque tengo 9 hijos. De hecho, yo tengo una pensión de madre de 7 hijos y nunca le pedí nada a nadie. Somos los dos testigos de Apocalipsis. Somos ¿Por qué los 7 días creadores dicen que la humanidad completa se encuentra atrapada en el karma del quinto impulso del segundo día? ¿Por qué Parravicini asocia la llegada del orden nuevo con el año 2000? ¿Y por qué aparecen Adán y Eva en la psicografía de la llegada del nuevo orden? Al hablar de orden nuevo, ¿estará hablando de una nueva forma de pensamiento? ¿Y son acaso estas 2 tablas que vemos detrás de ellos 2 nuevas tablas de la ley? ¿Y serán estas el amor y la comprensión que nos da por ley la lógica de la lógica? Y de ser así, ¿de qué se trata este castigo? ¿Es acaso un karma humano planetario? ¿Y de qué se trata esta muerte? ¿Será algo literal o estaría hablando de un evento trascendental? No pierdan la posibilidad de avanzar en forma tangible por la de marchar en el camino de la falsa fe, solo por el temor de perder la vida. Os ofrezco la corona de la vida. Ya ha nacido en vuestras tierras el nuevo hombre, mutante por excelencia, con resplandores codiciables, con brillo interior, con luz eterna. Os estamos dando por ley el amor y la comprensión. Tomadlos y dejad atrás las viejas envolturas que solo os han traído desolación y ruina. Revístanse con alas de eterno fulgor, sed osados y valientes al ensayar el nuevo vuelo. No repitáis los errores del pasado, cultivad los atributos de la majestad creadora en el dorado amanecer. La lógica de la lógica. Cuando se llegó a la conclusión, después de muchos años de observación y análisis de vuestro mundo, de que sus moradores deberían tener ayuda para avanzar en la escala evolutiva cósmica,
Hubo pues un momento en que por las informaciones recogidas parecía que las conclusiones finales, después de haber visto la ferocidad con que los hombres hacían continuamente la guerra, de cómo incendiaban inmisericordiamente las ciudades con bombas, destrucciones inauditas, torturas de hombres, mujeres y niños, en la forma indiferente en que los gobiernos y líderes espirituales veían morir niños de hambre, tanto en tiempos de guerra como en tiempos de, entre comillas, paz, la conclusión fue esta cruda y terrible verdad. Los habitantes de la tierra eran incorregibles, a excepción de unos pocos, unos bárbaros carniceros desde lo más profundo de su espíritu. Sin embargo, por labor de unos pocos, la tierra se vería favorecida a recibir ayuda para combatir eficazmente a los inescrupulosos buscadores de riqueza y poder, que amparados por las fuerzas de que os hablé, sacaban buen provecho, llevando a cimas de caos y violencia a todos los hombres, y en muchas oportunidades a sus mismos hermanos. Plan A en sus 3 fases. Fase 2. De la información recibida por el ingeniero Enrique Castillo Rincón, entregada por tripulantes de naves provenientes de las Pléyades. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras, ideas perfectas delante del Dios interior. Apocalipsis 3:2. Hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que el Cristo interior sea formado en vosotros. Gálatas 4:19. Hasta aquí hemos podido constatar que tanto las informaciones entregadas al norte de Latinoamérica a Enrique Castillo Rincón y al sur a Benjamín Solari Parravicini parecieran guardar una correlación semiótica y simbólica, compartiendo casi un mismo lenguaje iconográfico, haciéndonos suponer con bastante seguridad que ambos provienen de una misma fuente y que a su vez responden a un mismo propósito. Del mismo modo, hemos visto cómo estas, entre comillas, revelaciones o cifrados más recientes actualizan y dan mayor sentido a los cifrados criptográficos más antiguos presentes en los evangelios del Nuevo Testamento y también en los libros del Antiguo. ¿Esto querrá decir que Jesús, los evangelios y Apocalipsis son también un o el mismo programa extraterrestre? Es una pregunta. También hemos visto cómo el conocimiento de los 7 días creadores y sabernos habitando mentalmente en un quinto impulso de un segundo día nos abre el cifrado de el 5 en las profecías de Parravicini, al mismo tiempo que ofrece a los individuos una herramienta para trascendencia individual de las vicisitudes de dicho día creador. 4. Primeras creencias en las altas influencias, pero sin tener el conocimiento. Muchos están todavía en esa etapa, muy atrasada. 5. Creencias en fuerzas superiores, supersticiones, miedo al demonio, fuerte influencia de las iglesias, dogmas, veneración de Dios, religión del miedo, creencias en infiernos y purgatorios, castigos infames, cielos y juicios. En este estado de oposición se encuentra actualmente el planeta llamado Tierra con la raza humana que lo está poblando. En el paso 5 del segundo impulso. Es por eso, y siguiendo con la interpretación del número 6, es que vamos a continuar interpretando el primer libro del Antiguo Testamento, a su vez primer libro del Pentateuco o Torá judía, en la cual se fundamenta gran parte o casi toda su religión, y que ellos llaman la ley. Los mandamientos que Dios dio a Moisés hace tanto tiempo no deben permanecer en piedra muerta por mentes impensantes. ¡Piedra muerta! ¡Las tablas de la ley, piedra muerta! ¿Acaso te refieres? La piedra es donde está escrita la ley. Pero la ley misma está viva. Y las cosas vivas cambian constantemente. Pero nuestra ley es eterna. No puedes cambiar la ley de Moisés. Así es, la ley está aquí. Dios quiere escribir la ley en vuestro corazón. Por eso, en lo que respecta al cifrado del 6 y los enamorados en el paraíso o Edén, es que interpretaremos el capítulo 2 del Génesis en un sentido puramente simbólico, evitando así caer en todas las recurrencias kármicas de este quinto impulso, de dioses que eligen pueblos, prometen tierras, y pueblos o grupos pseudo-espirituales que se autoperciben como elegidos de Dios,
y con supuestas facultades divinas de conducir despóticamente al resto de la humanidad hacia la culminación de un supuesto plan divino, y que pareciera ser el origen de gran parte o casi todas las guerras y conflictos que aquejan a la humanidad de este segundo tiempo intelectivo. ¿Ustedes saben qué son los masones? Me van a expulsar. San Martín, nuestro padre de la patria, era masonero de la logia Lautaro. La masonería son grupos, ¿cómo les podría explicar los chicos? Que se unen con un objetivo común. Vamos a repetir. Con un objetivo común, son todos miembros y responden a un objetivo. Es cierto, robaba celular, robaba cartera, pero ¿sabe para qué? Simplemente para drogarse. ¿No? Y no son muy católicos. Lo lanzó días atrás el Papa Francisco, que comienza a liderar este nuevo orden económico mundial que necesariamente debe instalarse en la Argentina y en el mundo. Sión, el judío reinará. Benjamín Solari Parravicini. Por eso, la lógica de la lógica también se encargó de advertirnos para este tiempo. No he hablado para una sola casta de hombres. No he hablado ni he dado bendiciones a un solo pueblo. No he desenfundado flechas para lanzarlas a mis enemigos, y no hundo en la desesperación a ningún pueblo. Hoy, en vuestros oídos, las Escrituras se han cumplido. ¿Las Escrituras se han cumplido? ¿Qué está diciendo? Dijo cumplido. ¿Cómo se atreve a decir tal cosa? ¿De qué hablas? La profecía que leíste solo se puede cumplir con la llegada del Mesías. Con la llegada del reino de Dios. El reino de Dios no viene en forma prevista por el hombre. El reino de Dios, por fin, está ante vosotros. ¿Qué dice ese blasfemo? ¡Este hombre está loco! ¿Lo habéis oído? ¡Quítate las Escrituras! ¡Sí, quítatela! ¡Tengo todo tocada! ¡Quítatela! ¡No debe tocar las Escrituras! Todo esto, claro está, como un paso previo y necesario para terminar de dar con la interpretación del símbolo de los 153 peces. El muro del perdón, al final de los tiempos, cae. Benjamín Solari Parravicini. El hombre, espíritu, camina hacia la animalidad. Extraviará su sexogénesis, su decencia, su orgullo, su conciencia y su dignidad. La mujer, mente del Edén, será la causa. 66. Arrojados del paraíso, serán de nuevo Adán y Eva. Así entonces, habían sido ya creados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El hombre perfecto y completo preexistentemente ya estaba creado, es decir, el alma. Sin embargo, su espíritu se estaba apenas conformando, es decir, se
se estaba descubriendo y haciéndose a sí mismo a imagen y semejanza del Padre Eterno. ¿Y cuánto te ha caído, hermano? La eternidad. Eso es mucho tiempo. ¿Habrás hecho algo muy malo? Sí. Vendí mi alma. Espero que hayas ganado algo. La verdad es que solo he perdido. Pues me parece que no ha sido un buen trato. Aunque no importa demasiado. Porque no puedes vender tu alma. ¿En serio? ¿Y por qué dices eso? Porque para empezar no te pertenece. De ningún modo. ¿Y a quién pertenece? Pues a Dios. Ese espíritu universal que da vida a todas las cosas de la existencia. El diablo intentará confundirte. Ese es su rollo. Pero al final, verás con claridad quién y cómo eres y por qué estás aquí. Bueno, cometerás algunos errores, todo el mundo lo hace. Pero si abres tu corazón y abres tu mente, lo conseguirás. Si entendemos esto, entendemos también que muy pocas o casi ninguna doctrina religiosa o espiritualista considera a el cielo como una realización que se produce en el interior del ser humano, quedando atados de esta manera a la promesa de un cielo hipotético luego de la muerte física, desencarnación, o una realización en una dimensión incomprendida, ficticia, por suceder, pero que en la práctica jamás sucede. Y es aquí donde debo preguntarte, ¿conoces algún grupo o religión que persiga una realización exterior, ya sea en un futuro prometido o mediante la propia pertenencia a dicho grupo? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mateo 15, 8-9. No es el hombre de la tierra, es el hombre del universo. El hombre es la síntesis del universo, principio y fin de todo. En América del Sur, la Argentina luchará su libertad, por la libertad de las libertades, la libertad de Dios. Suscríbete. Y aquí es donde entra la pregunta. Si ya todo preexistentemente había sido creado, ¿por qué es que aparece un segundo relato de la creación y un supuesto paraíso prometido, pero a su vez delimitado por la supervisión de un supuesto y nuevo Dios? El, entre comillas, Dios creador, Jehová. El pensamiento posterior iluminado. Tengan presente en todo momento que no vamos a interpretar esto como un relato histórico, sino como un relato iconográfico, de manera simbólica, para descubrir el arquetipo que se aplique a nuestros tiempos, o nivel razonativo. Para comenzar a dar con la interpretación de este segundo relato de la creación, debemos suponer que este comienza desde el nivel intelectivo del cuarto impulso del segundo día, en donde el ser humano intuye toda la grandeza de su espíritu preexistente en los 7 días, pero carece del conocimiento de su propia naturaleza para darle forma a su razón a imagen y semejanza del Padre Eterno Creador, su yo perfecto o superior. 4. Primeras creencias en las altas influencias, pero sin tener el conocimiento. Entonces debemos suponer que es en este punto en donde aparece el tutelaje extraterrestre, los primeros contactos y los primeros depositarios de la verdad o conocimiento universal. Y me dijeron, nosotros fuimos los que creamos al hombre de la tierra. Me partió por el eje. Yo tenía otra visión diferentísima. Nosotros somos y participaron otros más. Por eso estamos aquí. De alguna manera, ustedes son nuestros descendientes.
Y aquí es donde se pone realmente interesante al observar cuál podría ser la reacción natural de un ser humano de segundo día al transformarse en depositario de un conocimiento universal, proveniente de las estrellas y de la conciencia universal creadora. Porque ellos decían, nosotros no podemos dar mucha información de este tipo al hombre de la Tierra. ¿Por qué? Porque el hombre es proclive hacia el misticismo. Si son proclives hacia el misticismo, se vuelven fanáticos. Y el fanático es más peligroso que un terrorista. Entonces, ellos se estaban cuidando muy bien con quién contactaban ahora. Porque se corrió la noticia siempre que ellos contactaban a la gente espiritualista. Y nada, nosotros investigamos 48 casos de contactos, de contactados. Y ni uno solo, oíganlo bien, era espiritualista. Después de contactados, se vuelven elegidos. Ay, ya, se pavonean. Y entonces ahí es donde viene la hecatombe. Todos tienen la costumbre de crear una religión alrededor. Yo no he hecho eso. En ese sentido, Génesis 2 pareciera darnos las respuestas, al describirnos de manera simbólica la arquitectura razonativa de un muy antiguo karma o matriz de pensamiento razonativo que pareciera estar presente aún en nuestros tiempos. 5. Creencias en fuerzas superiores, supersticiones, miedo al demonio, fuerte influencia de las iglesias, dogmas, veneración de Dios, religión del miedo, creencias en infiernos y purgatorios, castigos infames, cielos y juicios. En este estado de oposición se encuentra actualmente el planeta llamado Tierra o la raza humana que lo está poblando. Ahora bien, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra prometidos cuando fueron creados, el día en que el supuesto Dios creador Jehová hizo la tierra y los cielos prometidos, y toda planta, saber del campo espiritual, antes que fuese en la tierra, mente, y toda hierba, pensamiento del campo espiritual, antes que naciese, el Cristo. Viene a la tierra, mente, un nuevo polen, saber, fecundador de vegetales, pensamientos. El crecimiento del ser será exagerado en muchos, más será en bien. Benjamín Solari Parravicini. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover su conocimiento sobre la tierra, mente, ni había hombre fiel, adoctrinado, para que labrase la tierra, su doctrina mental, sino que subía naturalmente de la tierra un vapor, las propias experiencias vivenciales del individuo, encarnación tras encarnación, el cual regaba toda la faz, identidad de la tierra, el yo terrenal. En este punto podemos interpretar, y gracias al conocimiento de los 7 días creadores, que se trata del cuarto impulso del segundo día. El hombre naturalmente intuía y buscaba algún tipo de divinidad, pero carecía de todo conocimiento teórico o técnico que le fundamentara dicho razonamiento. Y es en este punto donde este supuesto Dios, Jehová, recibe un conocimiento para elevación del género humano, es decir, un contactado extraterrestre. En ese momento, este, entre comillas, nuevo hombre, y creyéndose elegido de las estrellas, comenzaría a, entre comillas, compartir este conocimiento, pero autodivinizándose y creando una doctrina de adoración y dependencia en torno a dicho saber. ¿De casualidad conoces a alguien que encaje con este perfil de conducta en nuestros tiempos presentes? Este depositario del conocimiento, Jehová, ignorante, este ser humano arrogante, ególatra y autodivinizado, formó al hombre del polvo, razón, de la tierra, mente, y sopló en su nariz un aliento de vida, es decir, el conocimiento de las altas influencias superiores que había recibido, y fue el hombre un ser, entre comillas, vivientes. Podríamos decir, funcional. ¿Cuál fue el origen de los orcos? Dime, ¿sabes la respuesta? Fueron elfos antaño, capturados por los poderes oscuros, torturados y mutilados. Una ruinosa y terrible forma de vida. Y ahora
perfeccionada. Mi guerrero Uruk-hai. Dime quién es tu señor. Saruman. Plantó un huerto o doctrina en Edén, una copia deformada del Adán, al oriente, y puso allí al hombre que había formado, entiéndase, adoctrinado, a este orco, crisol de razas entre el polvo de la tierra y el entre comillas fuego de su distorsionado saber. El mundo antiguo arderá en las llamas de la industria. Los bosques caerán. Y un nuevo orden surgirá. Impulsaremos la máquina de la guerra con la espada, la lanza y el puño de hierro del orco. Y un nuevo orden económico mundial deberá necesariamente ponerse en marcha. Nada va a ser igual después de esta pandemia. Plantó su huerto al oriente. El oriente es el punto cardinal por donde sale el sol. Del mismo modo, la luz del oriente es un símbolo del conocimiento solar o cósmico. En el orden místico significa la iluminación. Sin embargo, para la masonería es el lugar de la logia donde se sienta el maestro, el orador, el secretario y los visitantes distinguidos. Por eso también dice la Escritura, que tomó a este hombre de barro y saber imperfecto y lo puso en el huerto del oriente, para que lo labrara y lo guardase. Por eso y hasta el día de hoy, prácticamente todas las logias del planeta rinden tributo a este punto cardinal y saber heredado desde el Génesis, entregado por este particular, entre comillas, Dios. Y en esta última cita es donde comenzamos a ver mandamientos de hombres, en el hecho de permitir labrar el conocimiento, pero exigir que sea guardado, es decir, prohibir su difusión, creando de esta manera dependencia al líder y una secta del saber. Pero la llegada de Jesús vino a explicarnos algo diferente, que nadie enciende una lámpara para esconderla o para ponerla debajo de un cajón, todo lo contrario, se pone en un lugar alto, para que alumbre a todos los que entran en la casa. Por eso, si miran con ojos sinceros y amables, la luz entrará en su vida, pero si sus ojos son envidiosos y orgullosos, vivirán en completa oscuridad. A los cuatro vientos serán lanzadas las voces. Cruz orlada, amor, cruz en Cristo, paz. Plantó, como dijimos, su huerto al oriente, e hizo nacer de la tierra saber mental, todo árbol delicioso a la vista, es decir, a los sentidos, y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia, entiéndase, doctrina del bien y del mal, de lo correcto y lo incorrecto, de la sumisión o de la insurrección, de los buenos y los malos, de los escogidos o de los condenados. Todd. Wise Lord of the Sacred Word, we seek your counsel. Aquí hay un dios egipcio conocido por sus comportamientos tranquilos y calculadores. Se hizo referencia como el diseñador del universo en sí, mientras que también se reconoce como el mediador entre el bien y el mal. En otras palabras, Todd mantuvo a los egipcios bajo control a través de la educación. Alguien tenía que mantener el universo, y este dios lo hacía fácil para los ojos de aquellos que lo adoraban. Seeing the world created from sand and water, I contain all the wisdom in the universe. Y salía desde este falso paraíso, Edén, un río mental para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Y por tratarse de un cuarto impulso, como vimos antes, podemos entender que este Edén, con sus 4 ríos, está intentando suplantar la identidad del cuarto chakra, o el Cristo, es decir, el maestro de la iluminación interior, el que está sentado en el trono con los 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. A los 4 vientos serán lanzadas las voces. Y con este símbolo del Edén de Oriente, comenzamos a entender un poco más de qué se trata esta batalla entre el águila y el cóndor. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque la reina del sur se levantará en juicio contra esta generación del segundo día y la condenará,
porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría mental de Salomón, y he aquí, más que Salomón en este lugar. ¿Quién es este águila entonces? ¿Podemos adjudicarle el símbolo solo a los Estados Unidos y los imperios? ¿O está tratando de explicarnos otra cosa? ¿O ambas? Y hasta aquí llegamos entonces con este tercer video, pero no sin antes compartirles algunas curiosidades que tienen que ver con el video anterior, referente al eclipse del 14 de diciembre y al solsticio de verano del 21 de dicho mes. Ya que en el momento en que me encontraba en el Cerro de la Cruz, al norte del Neuquén, me llamó la atención una formación nubosa que hizo detenerme a tomar una fotografía que es precisamente la que estamos viendo. Aquí podemos ver otra con zoom. Y si volvemos a ver, podemos delinear lo que pareciera ser un hongo de una explosión nuclear. Aquí por el norte, las nubes lenticulares son un fenómeno bastante común, pero en lo personal, tal vez estoy un poco distraído, pero nunca había visto que se formara algo tan similar a un hongo de una explosión nuclear. ¿Será casualidad o estará presagiando algo? Como sea, en el video anterior les había dicho que íbamos a jugar con la idea de la simultaneidad profética y de que todos los presagios converjan simultáneamente en un único cumplimiento. Al poco tiempo me enteré que la revista The Economist, que pareciera tener vínculos muy cercanos con las sociedades secretas, se encontraba coqueteando con la idea de anunciar una bomba atómica para el año 2021. Así que aquí les comparto esta desagradable casualidad, pero al mismo tiempo voy a hacerles algunas otras preguntas. ¿Por qué Parravicini escribe átomos y señala Neuquén y a su vez dice Argentina sentirá el cuerpo roto? Me partió por el eje. Ah, peligro. Átomo. 4. Ah, el átomo atronará en el 45. Átomo. Llega la era penúltima. Civilizaciones anteriores, superiores a la actual, desaparecieron víctimas del mismo poder. Se sabrá. Llega el átomo nuevo, es decir, una nueva y extraña fuerza, aún desconocida sobre la Tierra. Átomo, idea, profecía llega. ¿A qué se referirá con este átomo? ¿Y qué tendrá que ver con la serpiente? Y ahora que conocemos un poco más sobre este, entre comillas, Dios del Edén, y que supuestamente eligió al pueblo de Israel para que realizara su obra, u orden mundial mental, ¿por qué aparece la cara de un judío en el norte neuquino? ¿Por qué dice el judío reinará? Y peor aún,
¿Por qué dice el átomo reinará? ¿Y por qué este judío mira hacia la izquierda? ¿Y por qué hay un pez a la derecha señalando hacia arriba? ¿Se trata de una misma cosa o son dos fuerzas diferentes? Dos extremos se encontrarán y sabrán de su igualdad, ignorando el nacer de dos extremos renovados que les aplastarán, porque traen la nueva visión y traen el amor. Benjamín Solari Parravicini. ¿Es acaso el pueblo de Israel el que va a soltar la bomba? ¿O son acaso los verdaderos hijos de Dios los que dominan estas energías? Señores, meditad. El mundo se apresta a experimentar una nueva fuerza que hará el mal o el bien, que llevará al hombre a otros planetas o desintegrará el mundo. En este caso, el caos salvará de la total destrucción. Virajes del mundo hacia el 2002. Llega la atómica sin solución y estallará al fin. Y habiendo reconocido en principio la esencia de los símbolos tierra, agua, aire y fuego, y entendiendo al agua como el pensamiento razonativo de la tierra o mente, ¿por qué hay 3 gotas debajo del corazón? Agua, aguas y media agua. Daniel 12:7. ¿Y por qué se produce un terremoto en San Juan, precisamente en el momento en que estoy hablando de los átomos? Exactamente, el epicentro en la provincia de San Juan es realmente fuerte, 6.8, de lo más fuerte de los últimos años a nivel país. Esto acaba de pasar hace segundos nada más, decir 5 minutos es mucho. Tengo la información técnica ahora mismo, 11:46, exactamente 9 minutos desde que los sismógrafos registraron la vibración. ¿Y por qué precisamente en la localidad de Media Agua? ¿Qué nos estará queriendo decir este símbolo? ¿Temblor en la Tierra? ¿Cambio total de las estructuras mentales? Sí, estamos en Media Agua, unos 60 kilómetros de la capital de San Juan. ¿Y por qué San Juan? ¿Es esta acaso alguna clase de revelación? ¿Es acaso este el símbolo de la lucha entre el águila y el cóndor? Geb, God of Earth. Él es el padre de las serpientes y tuvo una risa de infierno. Se creía que las explosiones de Geb producían terremotos, mientras que sus lágrimas llenaban los océanos de la tierra. A veces conectado con un ganso divino y a veces considerado parcialmente responsable de la creación del World Egg, Geb es generalmente reconocido por la vegetación a lo largo del Nilo y por ser un gobernante de las tumbas. Por encima de todo, Geb tenía la última palabra en cuanto a cuál de los muertos ascendía al cielo y cuál permanecía en la tierra plagado de una pesada culpa. Tanto un facilitador como un ser peligroso, Geb podría sacudir fácilmente el mundo del antiguo Egipto. A lumbering giant, patient, deliberate, unmovable. He is Geb, God of Earth. ¿Y por qué reza el antiguo refrán? Que algo tan pequeño como el aleteo de una mariposa, en última instancia, puede causar un tifón al otro lado del mundo. Es esta la lucha entre el águila y el cóndor. ¡No puedes pasar! Soy siervo del fuego secreto, administrador de la llama de Anor. ¡Tu fuego oscuro es en vano! ¡Llama de Udún! ¡Regresa a la sombra! ¡No! ¡Puedes pasar! ¡Corred, insensatos!
Llegan los hongos sin estar declarada la guerra mundial. Virtualmente será. No es verdad la actual actitud de las naciones al decir y hablar de paz. Ellos comercian con la guerra organizada. Ellas atemorizan con el hongo azul, creyendo que jamás se llegará a las manos, pero el recio amarillo dirá, va, y en ofuscación, irá. El apocalipsis de los fuegos nuevos, de la bomba, de la explosión hongo, de los gérmenes, de los gases, de los ácidos, terminará en el comienzo, en el reino. El cóndor disputará la supremacía en sus propios terrenos al águila. El cóndor tiene nido, tiene alimento, tiene de cómplice al mar y a la tierra, los elementos, y en ellos está el huracán. Profecía, simbología del devenir. Mensaje recibido por Enrique Castillo Rincón. Y es aquí donde me gustaría conocer tu opinión. ¿Qué pensás que sea este átomo que señala la profecía? ¿Crees que el pueblo de Israel sea el que suelte la bomba? ¿Crees que este 2021 va a ser el año de la explosión? ¿Va a caer sobre Neuquén y Argentina sentirá el cuerpo roto? ¿O qué cosa sería esta lucha entre el cóndor y el águila que se dará en Argentina? Y en tal caso, ¿qué deberíamos hacer los argentinos? En la Argentina muere el mal, muere el desamor, la falta de equidad y la holganza. Argentina será en el final de la prueba. ¿Y qué porcentaje de responsabilidad kármica dirías que tenemos sobre este arquetipo de el, entre comillas, Dios del Edén? ¿Acaso nos encontramos atrapados aún en él? ¿Es que acaso este arquetipo del pueblo elegido funciona como un fractal que aplica y se replica hasta en los pequeños factores y decisiones de la vida? Y en tal caso, ¿cuánta responsabilidad tendríamos si la bomba cayera? ¿Seríamos víctimas o victimarios? ¿Inocentes o cómplices? Y si te parece injusto que, solo por una mala interpretación de los textos bíblicos, se vaporicen ciudades con todos sus habitantes, sería interesante pensar, ¿quién va a enfrentar a esta fuerza regresiva? ¿Quién verdaderamente está libre de pecado? ¿Quién ha salido del segundo día? ¿Quién arrojaría la primera piedra? E individualmente, ¿qué podríamos hacer? ¿Y qué son estas aguas que Solari Parravicini señala traen la redención? ¿El cántaro de agua de la Samaritana al norte del Neuquén? Agua de las aguas, agua, agua de vientos, vientos, agua de los mares, mares, agua de los ríos, ríos, agua que llegas, di al hombre, que si llegas en la hora de la explosión, es para apagarla, mas no lo harás hasta la redención, en la hora de la hora, en su hora, luz, viajero, apagarás tu sed. ¿Y qué pensás respecto de que el cóndor y el águila estén disputándose el pez? ¿Crees que es un proceso interior o un proceso exterior? O quizá que se sucede simultáneamente. Algo interesante para señalar es que el solsticio de verano, a los 7 días de este eclipse cóndor-águila al sur, presentó algunas características astrológicas que vale la pena señalar. Se conoce como era astrológica al periodo de tiempo que se corresponde con el desplazamiento en 30 grados de arco del eje terrestre debido al fenómeno de precesión de los equinoccios, equivalentes a un mes del año platónico o ciclo equinoccial. Este ciclo completo equinoccial o año platónico ocurre aproximadamente cada 25.776 años, es decir que cada era astrológica de 30 grados transcurre cada 2.148 años aproximadamente. La era actual, la era de Piscis, en la cual nos encontramos, comenzó aproximadamente alrededor del año 0, y es por eso que se asocia a la figura de Jesús o el Cristo con el pez. La siguiente era, que podríamos esperar alrededor del año 2148, es la era de Acuario, y esto pareciera ser algo importante para el regreso del Cristo,
ya que esto señaló Marcos 14. Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí la Pascua para nosotros. De ser este aposento alto y cántaro de agua el mismo que señala Parravicini al norte del Neuquén, estaríamos ante una referencia importante que merece ser tomada en cuenta. Los signos del zodíaco, a su vez, guardan relación con alguno de los 4 elementos: agua, aire, tierra y fuego, aportando sus características particulares durante cada transcurso de la historia humana. Piscis, por lo tanto, es el elemento agua y Acuario el elemento aire. Y con lo visto hasta aquí ya podríamos entender un poco de qué se trata esta transformación. La transformación del pensamiento mental líquido hacia un pensamiento más espiritual relacionado con el elemento aire, empatándose también Piscis y Acuario con las aguas de abajo y las aguas de arriba que mencionaba en sus libros Hermes Trismegisto. Y pareciera ser por esto que Marcos 14 nos dijo que este hombre del cántaro de agua nos mostraría un gran aposento en lo alto ya dispuesto. Ingresar a un signo de aire significaría nutrirnos de todos los atributos de libertad relacionados con el elemento aire. Con lo antes dicho, podríamos suponer y esperar dicho prodigio alrededor del año 2140, y que sería lo más lógico. Sin embargo, las particularidades únicas del pasado solsticio de verano y, entre comillas, coincidencias astrológicas, parecieran darnos un indicio de que tal maravilla estaría un poco más cerca de lo esperado. En la antigüedad se denominaba a estos planetas los cronocratores, ya que sus conjunciones generalmente eran impulsoras de grandes cambios en la historia humana. Estos 2 planetas conjuncionan regularmente cada 20 años. Sin embargo, la conjunción del pasado 21 de diciembre es una con características realmente particulares. En primer lugar, se trató de una gran conjunción, dada la extrema cercanía de ambos planetas en el cielo. Es decir, que ambos planetas se encontraron casi perfectamente alineados con la Tierra. Mientras tanto, el planeta Marte en su punto más cercano a la Tierra, como no volverá a ocurrir durante los próximos 15 años. Y si a todo esto le sumamos que se sucedió en un solsticio, ya sea de invierno al norte o de verano al sur, las posibilidades de que algo de semejante magnitud se repita son realmente muy pequeñas. Y por tal motivo, muchos astrónomos y astrólogos no dudaron en asociar a esta conjunción con la estrella de Belén, 3 días antes de la Navidad, es decir, la que guió a los 3 Reyes Magos al encuentro con el nacimiento del Cristo. Y tal vez por esto, Benjamín Solari Parravicini señaló: verano será invierno, después del caos. ¿Se refería puntualmente a este solsticio de verano al sur, invierno al norte? ¿Qué estaba presagiando? ¿Cambios de sur a norte? ¿Al cóndor y al águila? Pero las coincidencias no terminan allí. Al tener estos planetas, cada uno su propia órbita, recorren los signos del zodíaco en diferentes lugares y tiempos. El ciclo completo de Saturno es de 30 años, en tanto que el de Júpiter es de 12. Esto hace que estos planetas conjuncionen sobre signos del zodíaco que comparten un mismo elemento durante periodos de aproximadamente 240 años. Es decir, que las conjunciones de Júpiter y Saturno cambian de elemento cada 240 años, siendo el ciclo total de estos cambios elementales de 960 años aproximadamente. El elemento sobre el que se sucedieron las conjunciones de estos planetas durante los precedentes 240 años fue el elemento Tierra. Pero en esta, casualmente, estos planetas mudaron de elemento, empezando desde este 21 de diciembre de 2020 un nuevo ciclo de conjunciones de 240 años sobre el elemento aire, es decir, el mismo elemento que Acuario. Para completar las coincidencias astronómicas y astrológicas, ambos planetas ingresaron al grado 0 de Acuario ese particular 21 de diciembre, por lo que podríamos suponer que la era de Acuario se estaría adelantando, o tal vez que se ha comenzado a allanar el camino para el encuentro con ella. Pero cada uno en su debido orden.
Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. 1 Corintios 15:23, 15:25. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Qué nos estarían indicando todas estas casualidades que señalan con gran singularidad al norte del Neuquén? ¿Son acaso todas estas coincidencias y casualidades un cóctel explosivo atómico? E individualmente, ¿qué provecho podríamos sacar de todos estos símbolos? Así que de esta manera les dejo algunas reflexiones y preguntas simplemente, al tiempo en que me encuentro cerrando la edición de este video, un 20 de enero de 2021, momento en que también Marte y Urano se encuentran precisamente conjuncionando en este momento, en cuadratura con Júpiter y Saturno. Una conjunción bastante intensa y que presagia grandes cambios según los astrólogos, ya que tanto Marte como Urano acaban recientemente de ingresar al signo Tauro, es decir, el movimiento sobre la Tierra. Es un sacudón energético en el mundo entero y parece un terremoto en el aire, en las instituciones, en los países, en el gobierno. Y si de pronto nos cae a nosotros, de alguna manera nos individualiza, también va a ser un terremoto para cada uno de nosotros. Y de alguna manera, como que el terremoto no nos mata, sino que nos empodera. La fuerza que trae Marte es gigantesca, gigantesca. ¿Para qué? Para que, oye, ¿ya entraste en el cambio? Este es el cambio. Siéntelo. ¿Te gusta o no? Es problema tuyo. Ahora, ¿vas a protestar? Tienes que aprender a protestar. Porque de lo contrario no vas a conseguir nada, tal vez un desgaste. Tiempo en que la Luna ingresa a su cuarto creciente, a medio camino entre Capricornio, Tierra, y Leo, Fuego, momento de luna llena. Tiempo además en que el Sol ingresa en Acuario, es decir, cambio de signo solar. Simultáneamente, al norte, en Estados Unidos, Joe Biden asume la presidencia y lo hace dentro de un mar de controversias, de tremendas irregularidades institucionales y grandes tensiones y descontentos populares, y un pueblo estadounidense dividido como no se veía desde hace varios cientos de años. ¿Será acaso este Joe Biden el demócrata humilde que no lo fue nunca? ¿Y qué tiene que ver todo esto con San Juan y el terremoto? ¿Tiene acaso algo que ver con lo que mencionó Solari Parravicini? Cuando la cordillera de Sudamérica tiemble, ¿temblará también Buenos Aires? ¿Y entonces comenzará el comunismo en América? ¿O quizá tendrá algo que ver con una de sus profecías más famosas, que presagió que la libertad de Norteamérica perdería su luz, que su antorcha no alumbraría como ayer y que el monumento sería atacado 2 veces? ¿Y quiénes serían estos atacantes? ¿Podríamos suponer que se trata de los 2 discípulos que envió Jesús al encuentro con el hombre con el cántaro de agua? ¿Son acaso estos los 2 testigos del Apocalipsis? ¿Se trata entonces de presagios o de símbolos? ¿O de ambas cosas? Me interesaría mucho saber qué opinan, así que por favor déjenme sus opiniones en la caja de comentarios. Hasta aquí llegamos entonces con el capítulo número 3 y nos vemos en el número 4. Suscríbete. Somos Power Rangers. Somos Power Rangers. Somos Power Rangers. Somos Power Rangers. Power Rangers do forró.